quiero leer la Biblia. Si usted trajo tu Biblia, puede abrir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y el versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que es uno de los versículos de la Biblia más misioneros que tenemos. Yo no sé hasta qué hora va a ser mi tiempo para prédica. Los hermanos están desde las 7 más o menos y cuarto, ya están un poquito cansados, ¿no? Pero como yo debo volver a Trujillo quizá con 1 o 2 años más, entonces tengo un poquito de paciencia. No voy a estar predicando aquí mañana ni pasado, hoy nomás, ¿ya? Hoy nomás. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, es de común acuerdo que los reformadores, tanto Lutero, que mucho escuchamos de él esos 2 días, como Calvino, Zwinglio y otros tantos, no tuvieron la preocupación con misiones de forma que tenemos hoy día. La preocupación de ellos era mucho más teológica y no misiológica. Un escritor por nombre Gustav Werneck dijo que en los reformadores no encontramos ninguna acción misionera, bien como la idea de misiones, así como la entendemos hoy. El nuevo mundo de paganos que fue descubierto allá de los mares estaba fuera del alcance de los reformadores. La razón teológica impidió de que los reformadores tuviesen una actividad y una dirección misionera. Esto Werneck tiene como algo negativo por parte de los reformadores. Sin embargo, hay otros que piensan también positivamente, diciendo que no. Hay por lo menos tres corrientes de pensamiento. Una negativa, que es esta de Werneck. Hay una también que dice que es positiva, porque no habría misiones sin la reforma. Y otro que es neutra o neutral, no está ni un lado ni otro, que agarra las ideas de Werneck, porque dice que ellos no hicieron misiones como nosotros hacemos hoy día, pero a su modo y para su tiempo sí lo hicieron. La reforma protestante, desencadenada con las 95 tesis de Lutero, las cuales fueron fijadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, en el día 31 de octubre de 1517, fue sobre todo eclesiástica, en un momento que todos miraban para la reestructuración de lo que la iglesia creía y vivía. Renacía las doctrinas evangélicas, como tenemos, que es conocida como las 5 solas, sola escritura. Defendía una iglesia centrada en las escrituras. Me gusta siempre tener un texto bíblico en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
y para instruir en justicia. Segundo, sola gratia, es decir, solamente la gracia de Dios. Reconocía la salvación y la vida cristiana fundamentada únicamente en la gracia del Señor y no en las obras humanas. Usted puede ver esto, no voy a leer para ganarnos tiempo, Efesios 2, 8, 9 y 10. El tercero, sola fide, es decir, solamente la fe. Evocaban la fe y el compromiso de fidelidad con el Señor Jesús. Esto fue el texto preferido de Lutero, Romanos capítulo 1, 17. En ese texto entonces donde todo se esclareció para este hombre que estaba sirviendo a Dios, pero le faltaba algo. Y cuando leyó, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Y cuarto, solo Cristo anunciaba que el propio Cristo estaba construyendo su iglesia en la tierra, siendo su único Señor y Salvador. Usted puede ver Hechos 4, 11 y 12, donde Pablo va a decir que no hay otro nombre bajo el cielo que se pueda a través de él tener salvación, a no ser por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, solo dio gloria. Enfatiza que la finalidad más grande de la iglesia era la de glorificar a Dios. Esta es la finalidad de la iglesia. Entonces, hermanos, los reformadores o el reformador Martín Lutero, él no estaba muy preocupado en este primer momento con misiones, por ir a otras naciones, a otros mundos desconocidos para llevar la palabra, pero quería una reforma dentro de la propia iglesia, como hemos escuchado y aprendido aquí sobre que la iglesia tenía los 7 sacramentos, y Lutero habló de 2 sacramentos, también de los sacerdocios, de los santos, conforme nos dice Pedro en su primera carta 2:9, que todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Gloria al Señor. La misión de la iglesia, en latín llamado sub vox clamantis, no hizo parte de los temas defendidos y predicados en la Reforma. Esto, por supuesto, de manera directa, por un motivo muy claro. Los reformadores tenían el gran desafío de reconducir la iglesia a la palabra de Dios. Siendo así, todos los esfuerzos fueron invertidos por una fuerte convicción eclesiológica, sin preocuparse por misiones. Sin embargo, no se puede decir que no hubo ninguna contribución. Al contrario, jamás estaríamos hablando sobre misiones en los moldes evangélicos hoy día si no fuera los reformadores, si no fuera ellos abrir los caminos. Nosotros no estaríamos aquí hoy día en esta iglesia predicando la palabra del Señor, y en toda la tierra la palabra de Dios es predicada, y ellos fueron los primeros. La reforma tuvo, yo quiero ya pedir perdón a los hermanos porque no he traído para poner las láminas para que se pueda acompañar conmigo, pero pon tu atención que usted va a poder llevar algo de lo que queremos en esta noche decir a los hermanos, de los cultos participativos, las misas,
los trabajos eran hechos en latín y peor, que el sacerdote lo hacía de espalda a la gente, hablando latín, y los cultos no tenían participación de nadie, solamente ellos. A través de la reforma, los cultos pasaron a ser avivados. Ya no era más un lugar donde apenas los sacerdotes hablaban y cantaban, pero todos los cristianos cantaban y alababan a Dios. La idea de que los hombres comunes podían alabar a Dios se incorporó a la iglesia de la post-reforma y del pensamiento multiétnico, a través del cual, como dijo Zwinglio, nació el deseo de llevar el culto a todos los hombres. No tardó mucho para resonar en la iglesia, culminando con el envío de misioneros para Ceilán por la iglesia holandesa del siglo XVII. Con esto hubo un gran progreso en el envío de misioneros y expansión de la fe cristiana en los siglos que vendrían por adelante. Es decir, un culto vivo a un Dios vivo. Si el Dios es vivo, el culto tiene que ser vivo. Fue uno de los motivos reformados que llevó el deseo por la obra misionera, bien como llevar el culto reformado a todos los hombres, transponiendo las barreras lingüísticas, culturales y geográficas. Otra cosa, cuando se enseña que todo es para la gloria de Dios, entonces la iglesia pasa a no mirar solamente a los hombres, porque los sacerdotes eran tenidos como los únicos santos que se podrían mirar hacia ellos. Pero Lutero, Calvino, Zwinglio y los otros reformadores empiezan a decir: no mira al hombre, mira a Dios. No mira al hombre, mira a Dios. Así enseñaban los puritanos: antes de mirar una vez al hombre, mira 10 veces a Cristo. Gloria al Señor. Todo para la gloria de Dios. La reforma puso en relieve la gloria de Dios como motivo de la existencia de la iglesia, y eso definió el curso de todo el movimiento misionero post-reforma, en lo cual la bandera de Cristo era levantada, y no la bandera de la iglesia, mas la bandera de Cristo. Los pietistas, que tuvieron como su primer líder Philipp Jacob Spener, enseñaban un cristianismo ardoroso, fuerte, caliente, sincero, y que ese evangelio tomase el ser del hombre en todos los aspectos. Ellos insistían en la verdad de la regeneración, aquel cambio producido en el corazón del hombre por la fe a través del Espíritu Santo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, que nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Según Robert Nico, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, el pietismo tiene el honor de haber producido la obra de las primeras misiones extranjeras protestantes, cuando el rey de la Dinamarca, deseando ministrar enseñanzas cristianas al pueblo de su dominio en el sur de la India, comisionó varios misioneros entre los pietistas alemanes. Dijo Robert que en 1705 60 misioneros, mira, 1705 60 misioneros fueron enviados a aquellos campos de misiones por la escuela pietista de Halle. Ellos fueron los pioneros
de la obra misionera, mis queridos hermanos. Después vienen los moravianos. El fundador de los moravianos fue el conde Nicolau von Zinzendorf, 1700 a 1760. Cuando le cuestionaron sobre su real motivo para tan expresivo y sacrificial movimiento misionero, contestó: mira, estamos yendo a recorrer para el Cordero el premio de su sacrificio. Esto me hizo recordar de Isaías 53, 11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cuando le preguntaron por qué hacía tanto sacrificio para el movimiento misionero, contestó Zinzendorf: estamos yendo a recorrer para el Cordero el premio de su sacrificio. John Knox, en la segunda mitad del siglo XVI, escribió que, como resultado de la reforma, el evangelio era expuesto en toda parte, cerca o lejos. El centro de las atenciones, por lo tanto, era Cristo, y nacía allí un modelo cristocéntrico de predicación del evangelio que dejaría huellas en el curso de la historia misionera en los postreros siglos. Las obras misioneras que hicieron los moravianos empezaron en 1731. Las Indias occidentales recibieron los dos primeros enviados, y los dos fueron a la Groenlandia. Seguido a estos, fue una gran tarea de misioneros que fueron enviados, de suerte que durante la vida de Zinzendorf había muchos de sus hermanos trabajando en Europa, Asia, África, América del Norte y hasta América del Sur. En pocos años fueron enviados más misioneros al mundo que el protestantismo europeo hiciera en 200 años. Los hermanos moravios demostraban, donde quiera que llegase, mucho coraje, consagración, amor a todos los hombres donde predicaban la palabra. Dice entonces la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, como dice Pablo, como dicen los hermanos, me gusta también siempre meter un versículo de la palabra del Señor para mostrar que nuestros hermanos reformadores estaban correctos lo que estaba haciendo por la palabra, porque desde Lutero ya miraban la palabra. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 2 decía Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria al nombre del Señor. La reforma motiva el servicio y la misión. Podremos preguntar: ¿cuál es el mayor motivo de la existencia de la iglesia en la tierra? Si uno preguntase a usted, caro hermano, ¿cuál es el mayor motivo de la existencia de la iglesia en la tierra? ¿O cuál es nuestro propósito de existencia? La reforma contesta esas preguntas. El propósito de la iglesia no es servir a ella misma, ni tampoco servir a nosotros mismos. Cada día más
los cristianos buscan una iglesia que les sirva mejor, que tenga los mejores entretenimientos para sus hijos y le acomoden mejor, pero no es este motivo más grande de la iglesia. La obra misionera no puede ser vista como algo para expandir una institución, sino el reino de Dios. En Salmo 67, Salmo 67, 2, 3, dice la palabra del Señor: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces ese es el propósito de la iglesia. Nosotros estamos preocupados muchas veces con nosotros mismos, queremos la mejor acomodación, pero este no es el motivo de la iglesia en la tierra. En Romanos capítulo 16, del versículo 25 al 27, leemos así: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Ese al que puede, Pablo está se refiriendo a Dios, al Padre, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mira lo que Pablo está diciendo: el misterio es el Mesías prometido a todas las naciones. Este Mesías está prometido desde Génesis 3:15. Es el evangelio, prototipo del evangelio, cuando el Señor dijo que iba a nacer uno de la semilla de la mujer, que iba a pisar en la cabeza de la serpiente. Después vamos a ver en Génesis 22:13, donde era para Isaac morir, pero de repente hay un carnero que está ahí para morir en el lugar de Isaac. Después nosotros vamos a ver las profecías, tanto del padre de Jacob, el padre de los hijos de Israel, cuando echó profecías sobre la tribu de Isaí. Números 24:17, cuando dice la palabra del Señor que vendría una estrella de Jacob. Y después profecías de Isaías, de Miqueas y muchas otras profecías con respecto al misterio que habla Pablo, cuando dice: y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, mira, escritura de los profetas, Pablo apunta para el medio de la revelación. ¿Cómo usted puede conocer a Jesús? ¿Cómo las gentes, las naciones pueden conocer a Jesús? A través de las escrituras de los profetas. Solamente a través de esto, no hay otra revelación. Tenemos que estudiar la Biblia y transmitir la Biblia a la gente. Y sigue Pablo: según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer. Pablo apunta para el deseo fomentador de nuestra salvación. El Señor quiere que todos conozcan, que todos los hombres tengan conocimiento, y sigue: a todas las gentes. Esa es la extensión del plan salvador de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, nós vamos ver que Juan dice en su evangelio, el evangelio de Jesucristo, escrito por Juan, que Dios de tal manera amó al mundo
que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero que tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Para que obedezcan la fe, dice Pablo, para que obedezcan a la fe. Aquí Pablo apunta para el medio de la salvación. No hay otro medio de salvación. La salvación solamente es a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera del hombre ser salvo de la muerte, ser salvo del infierno, ser salvo del pecado. El hombre solamente puede ser salvo, y esta es la misión de la iglesia. Los misioneros salieron predicando y diciendo a todos que era necesario convertirse, arrepentirse, como dice Pedro en su primera prédica en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. De hecho, es un hermoso texto. Aquí Pablo resume la teología de la misión y expone el propósito de Dios en rescatar personas de cerca y de lejos en Cristo Jesús. Sin embargo, sigue la pregunta: ¿cuál es el más grande motivo para el plan divino que cuida en la salvación de todas las gentes? ¿Por qué el Señor quería salvar a todas las gentes? ¿Por qué Él quiere salvar? Esto vemos en el último versículo del texto leído, del versículo 27. Al único y sabio sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, amén. Este es el motivo, la gloria de Dios. La iglesia existe para la gloria de Dios. Misiones existe para la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí en esta noche para la gloria de Dios. Todo que se hace que no es para la gloria de Dios, no es misión verdadera. No es misión verdadera. Muchas veces podemos hasta trabajar mucho, hasta hacer algo, hasta ayudar a las personas, pero si no es para la gloria de Dios, no es misión verdadera. Podemos hasta decir que el primer motivo para hacer misiones no es para ganar almas, no, pero sí para glorificar a Dios. Esto está escrito en 1 Corintios capítulo de número 10 y el versículo 31, versículo muy conocido de la iglesia, de los que estudian la Biblia. 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo que se hace, hasta comer, hasta beber y mucho más, predicar la palabra del Señor. Misiones, un día se va a terminar, un día se va a acabar el tiempo para hacer misiones, pero el culto al Dios Todopoderoso va a seguir en el cielo. No, el culto no se va a terminar. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios misionero. Es un Dios misionero. El misionero llamado Dios. Dios es quien en su libertad, gracia y amor decidió no seguir siendo Dios sin la humanidad, sin su creación. Fue